Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Enrique, fantástico tenerte por aquí, felizmente en pantalla y en audio. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de escucharte. Bueno, aquí todos los que estamos eh, acompañándote, sabemos, ¿no es cierto?, que eres doctor en Historia por la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Derecho por la misma universidad, catedrático de Flaxo y además profesor visitante de nuestra Universidad Miguel de Cervantes en Chile. Ok, Enrique, bienvenido, un agrado estar contigo y por favor cuenta con nuestra máxima concentración para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación y por el afecto. Bueno, también a la Corporación Humanismo y Democracia, bueno, a Felipe y a todos, bueno, los amigos, a Fernando, a Salco, eh, a Gutenberg, bueno, a todos los amigos que me estáis escuchando. Bueno, yo creo que no es la primera vez que me escucharéis decir que yo en Chile me considero en mi segunda patria. Estoy en mi casa y desde la Universidad Miguel de Cervantes, desde la que os hablo, pues muy especialmente, efectivamente, soy profesor visitante de esta universidad y además me enorgullezco de serlo. Bueno, identidad social cristiana. Empiezo, si queréis, leyendo un par de párrafos de una personalidad que es una referencia ineludible en este sentido, de las memorias de Konrad Adenauer. Luego, la intervención va a constar de tres bloques de análisis dedicado al pensamiento, a la actualidad del pensamiento de tres grandes figuras, a mí me parece, del socialcristianismo, aunque no necesariamente europeas, como son John Fitzgerald Kennedy y Robert Kennedy. El centenario de su nacimiento se conmemora el año que viene, y Richard von Weizsäcker, que fue presidente federal de Alemania entre 1984 y 1994, después de haber sido alcalde de Berlín entre 1981 y 1984, y terminaré con unas últimas consideraciones que nos aporta un pensador existencialista cristiano, que a mí por lo menos me importa mucho, sobre todo su visión de la historia, su filosofía de historia, que es Karl Jaspers. Por lo que respecta a Adenauer, en sus memorias, en fin, dos apuntes. Dice quien fue canciller de Alemania entre 1949 y 1963 y alcalde de Colonia entre 1917 y 1933 y luego al comienzo de la ocupación en 1945. Los principios democráticos exigen enfrentarse con respeto y confianza al que piensa de modo diferente, esforzarse en comprender sus pensamientos, tratar de llegar con él a la comprensión. Y dice que esto es una cosa que me parece fantástica, y acogerse al siempre violento sistema de la votación cuando no haya otro remedio. Dejo digamos, este elemento para la reflexión. Me voy a una segunda cita de Adenauer, y para mí igual de clásica. La democracia no termina en un régimen parlamentario. Tiene que estar basada sobre todo en la conciencia de la persona. Los meses que siguieron a enero de 1933, cuando llegó, como sabéis, el 30 de enero a la Cancillería Adolfo Hitler, nos enseñaron que un régimen parlamentario puede ser utilizado incluso para imponer la dictadura cuando las personas no piensan y sienten la verdadera democracia. Democracia es algo más que un régimen parlamentario, es un concepto universal que tiene sus raíces en la dignidad, en el valor y en los irrevocables derechos del individuo. Una auténtica democracia tiene que apreciar esos irrevocables derechos y el valor de cada individuo en la vida del Estado, económica y culturalmente. Quien de verdad piensa democráticamente debe sentir respeto por el otro, por sus deseos honrados y por sus aspiraciones. Bien, delimitado el terreno de juego, delimitada la cancha en la que nos desenvolvemos, ¿qué me gustaría en primer lugar decir, partiendo del pensamiento de John Kennedy, en libros como Perfiles de Coraje, en libros como Estrategia de la Paz? ¿En qué consiste la identidad social cristiana? Bueno, en primer lugar, en entender que vivir es abogar por algo.
nuestra manera de estar en el mundo. Nosotros nos hemos instalado en el mundo como socialcristianos porque abogamos por algo. Hay algo que defendemos, todo lo que ha enumerado Adenauer, pero también Adenauer enumeraba los peligros que aquejan a la solución histórica, política, que es objeto de nuestro compromiso, que es el Estado de Derecho. A mí me gusta hablar del Estado social y democrático de derecho, porque hay peligros para la democracia. Kennedy decía que la prosperidad puede, por ejemplo, generar una inercia de conformismo que aniquila la propia razón moral de la democracia. La esencia de la democracia pertenece a la vida moral, decía Alcide de Gasperi. Por lo tanto, en tercer lugar, debemos seguir demostrando que la organización de nuestras sociedades sobre la base de la justicia no es un absurdo, sino una realización que nos enriquece, que nos ennoblece y que además es práctica. Lo mejor del discurso social cristiano, lo que aporta tanta vigencia al discurso social cristiano, es que es un discurso realista y práctico, susceptible de aplicación en la vida cotidiana, en la vida institucional y en la vida personal, pero sobre todo susceptible de construir el sustrato que dota de estabilidad y de oportunidades a la vida de los pueblos, porque es un sustrato de justicia y de equidad. Crecer sí, pero crecer con equidad. Creo que en Chile sois maestros en esto, a lo largo de unas décadas que fueron verdaderamente la admiración del mundo democrático, ¿no? Como fueron las que siguieron al restablecimiento de la democracia, ¿no? A partir de 1989, 1990. ¿Qué significa también? ¿Por qué abogamos los socialcristianos? ¿Qué significa el socialcristianismo? ¿En qué consiste nuestra identidad? Bueno, nosotros queremos ayudar a la causa común de la libertad humana. Y en cuarto lugar y en quinto lugar, esto significa, identidad social cristiana significa un especial compromiso de educación de los jóvenes en la identidad democrática en su conjunto. La identidad democrática en su conjunto. Sean ciudadanos, que sean ciudadanía comprometida y militante. Nuestro trabajo, ojalá fueran socialcristianos también, tuvieran, en fin, el mismo impulso, ¿no? A la hora de concretar ese compromiso. Lo importante es que se politicen, que se comprometan políticamente. Necesitamos sociedades politizadas, necesitamos jóvenes politizados, jóvenes a quienes no les sobre la política, que necesiten la política. Mm, eh, que sepan que la política es una herramienta imprescindible, es la herramienta que tiene el pueblo. Es seguramente muy difícil que un joven español pueda ser presidente del Real Madrid, es mucho más fácil que pueda llegar a ser presidente del gobierno. La política sí que es una actividad abierta a la inteligencia y a la imaginación humana. ¿Eso qué quiere decir en sexto lugar? Que democracia, tal y como la entendemos los socialcristianos, es optimismo, creatividad, innovación, invención y construcción. Pero en séptimo lugar, estos deseos tienen que convertirse en herramientas de trabajo. Yo estoy convencido que el socialcristianismo es un permanente ejercicio de creación, ¿no? De creatividad, eh, el encuentro Osvaldo Payá, que vamos a celebrar a partir de mañana, la conferencia, el encuentro sobre democracia este viernes, ¿no? Ese permanente ejercicio de actualización que desde instituciones como la Universidad Miguel de Cervantes se está realizando, ¿no? Y que de manera anual, nuevas contribuciones, nuevas reflexiones, nuevos formatos. No conozco yo ninguna tradición de pensamiento que sea tan leal, que sea tan fiel a la obligación, al deber cívico de innovar, de tratar de ser original, de decir cosas nuevas y decir las viejas y queridas y vigentes cosas de un modo más nuevo, ¿no? De caminar hacia un mundo más nuevo, de buscar nuevas fuentes, ¿no? Bueno, a Eduardo, como a mí, le gusta mucho el cine y pero claro, encontramos tantas resonancias y a todos nos gusta el cine, ¿no?
en el cine, en la pintura, en la literatura, en las formas de creación. Em, en octavo lugar, además, la confianza en la democracia se nutre a través de la ampliación de nuestros perímetros de actuación. ¿Cómo ampliamos nuestros perímetros de actuación? Pues a través de la amistad cívica, a través del amor, a través de la relación interpersonal. Es decir, yo comentaba a nuestro amigo Gutenberg Martínez el año pasado, hablando de una actividad que habíamos desarrollado en la Fundación Fernando de Castro con jóvenes estudiantes eh, que acudieron, bueno, bastante masivamente, ¿no? Había unos 30 a las 7 de la tarde para escucharles. El plan era muy atractivo para escuchar a Gutenberg Martínez, a Soledad Alvear, ¿no? Y me preguntaba Gutenberg, bueno, ¿cómo se había conseguido esto? Esto es raro en España, ¿no? Yo no sé si vale el método que apliqué, pero lo comparto con vosotros, ¿no? Mis amigos y mis hermanos, en fin, en el mismo orden de ideas y creencias, ¿no? Yo invité a todos y cada uno de esos jóvenes personalmente. O desayuné, o almorcé, o merendé, o cené con ellos. El compromiso que nos vale, el compromiso que estamos buscando es el compromiso personal. Ojo, yo lo hago como todo en la vida por egoísmo, ¿eh? Porque a mí esa experiencia me enriqueció como no os podéis imaginar. ¿M? El poder invitar a mis antiguos y actuales estudiantes a una actividad eh, personalmente, compartiendo el café con churros o la hamburguesa o lo que se terciara, ¿no? Es decir, esta es nuestra identidad, ¿no? Está construida sobre el deseo de amistad, en definitiva, sobre una forma de amor que es eminentemente concreta, que busca interlocutoras e interlocutoras concretas, ¿no? Ese compromiso es para siempre. Ya os digo yo que seguiremos organizando estos encuentros y que ese compromiso es permanente. Bueno, y dos ideas más a partir también de las reflexiones de John Kennedy en este primero de tres bloques. ¿M? Esto significa que tenemos que escuchar y comprender a todos dentro de un amplio debate público. Nos toca ensanchar el terreno de juego a nosotros. Nadie lo va a hacer. Otros discursos han decidido retirarse a los lados del terreno de juego y no atravesar ningún tipo de línea. No. Los que nos gusta el rugby sabemos que los partidos se ganan en la 22 contraria, ¿no? Aquí lo que hacen los dos equipos es estar bajo palos, ¿no? Mirándose y no con especial simpatía. Bueno, a los que nos toca ampliar el terreno de juego es a nosotros. El terreno de juego democrático, el terreno de juego político, el terreno de juego para la participación. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos nosotros quienes tenemos que construir las condiciones, quienes tenemos que edificar las condiciones para construir junto a nuestros adversarios. Los estados dependen, la vida del Estado, la vida pública, pero también la vida del espíritu, de lo que seamos capaces de construir junto con nuestros adversarios. A lo que en el terreno fundacional, y aquí hay eminentes constitucionalistas como Zarco, Lucic, a lo que en el terreno, digamos, fundacional del Estado del Derecho se construye con el adversario, se le llama Constitución. Hay una regla, para que una Constitución funcione, que no deje contento a nadie. Una Constitución válida es la que surge del fracaso de todos, del fracaso de las mejores expectativas de todas las partes. Cuando una Constitución no convence por entero a un sector, a una corriente, a un grupo, esa Constitución puede funcionar. La Constitución tiene que ser imperfecta para que pueda llegar a funcionar, pero bueno, ayer lo hablábamos, Jean Monnet nos alertaba muchísimo de un gran riesgo para la decisión política, es el afán de perfeccionismo. Bueno, el segundo de los bloques, después de estas consideraciones preliminares, ¿no? La primera consideración preliminar, yo la llamé, perdón, que creo que lo omití, ¿en dónde estamos, ¿no? John Kennedy. Con Robert Kennedy, ¿en dónde seguimos estando, ¿no? ¿De dónde venimos y en dónde estamos? También algunas ideas básicas en este sentido dentro de este segundo de tres bloques. Robert Kennedy decía una cosa que a mí me parece esencial
para el servidor público, pero no digamos a la hora de hacer política o de hacer universidad. Y es que atravesar el mundo, recorrer el mundo, caminar por la vida, no es cruzar fronteras, sino constatar el esfuerzo de los seres humanos por mejorar su vida. Lo que vemos cuando recorremos el mundo, cuando recorremos nuestras ciudades, nuestros campos, nuestros países, no digamos cuando nos vamos a otros países, es siempre invariablemente lo mismo. Casas, granjas, fábricas, escuelas, hospitales, carreteras, vías férreas. Eso es lo que vemos los seres humanos. Es decir, la constatación de que los restantes seres humanos se esfuerzan igual que nosotros. ¿Y eso qué quiere decir en segundo lugar? Que las preocupaciones de cada persona forman parte de las inquietudes de todos. Desde el ámbito social cristiano, ninguna preocupación es indiferente. Forma parte de nuestras propias inquietudes. Además, en tercer lugar, decía Robert Kennedy que nuestra creciente cercanía permite que podamos desprendernos del afán de distancia, de incompatibilidad, ¿no? Que siempre el germen del malentendido, de la incomprensión, del odio, yo creo que lo habéis escuchado igual comentar alguna vez. Yo no lo entendí esto hasta que me lo explicó, que ha fallecido hace unos meses, el que fue el último ministro vivo de la dictadura, Fernando Suárez González, con el que tuve mucha relación. Los dos dirigimos el mismo colegio mayor. Cuando yo era director, era presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales y, bueno, como podéis suponer, coincidíamos en tan pocas cosas que nos hicimos grandísimos amigos, ¿no? Y él me explicó una vez, ¿tú sabes por qué fracasó la República y estalló una guerra civil en España? La explicación me pareció tremenda, ¿no? Dice, porque Francisco Lago Caballero, el líder, digamos, del sector más obrerista del PSOE, y José María Gil Robles, el líder de Acción Popular y de la derecha, ¿no? De la CEDA, no es que nunca almorzaran o comieran, es que nunca se tomaron juntos un café. Esto, esto para un social cristiano no es aceptable, no es concebible. La vida, la vida que tenemos es una vida de cercanía. Bueno, aprovechemos esa cercanía para superar toda forma de incomprensión. Porque, en cuarto lugar, dirá Robert Kennedy, ¿qué asola realmente al mundo? Pues dice, la ausencia de comprensión y de sensibilidad ante el sufrimiento, porque no es posible ni la democracia, ni la libertad, ni la justicia sin la compasión. Más allá de la comprensión está la integración de las pasiones de quienes nos rodean dentro de nuestras propias pasiones. Eso es la compasión, la pasión compartida. Y es en quinto lugar el sufrimiento el que nos impulsa al compromiso. Todos cuantos estamos aquí estoy convencido de que asumimos un compromiso público de servicio, un compromiso político a partir del conocimiento del sufrimiento humano bajo sus más diversas expresiones. Somos incompatibles con el sufrimiento, nos subleva el sufrimiento, no toleramos el sufrimiento. Hacia eso sí que somos intolerantes. Porque, en sexto lugar, dirá Robert Kennedy, el sufrimiento insta a una conciencia e indignación que compartimos. Distintas formas de sufrimiento, pero la conciencia y la indignación se convierten en conciencia e indignación comunes. Y por eso, dirá en séptimo lugar Robert Kennedy, nuestra respuesta en conciencia representa la esperanza del mundo. La esperanza del mundo permanece intacta mientras haya un solo ser humano que actúe en conciencia. Esa es una fuerza imparable. Esa es una fuerza imparable. Dirá también Robert Kennedy que por eso el mundo es joven, porque responde en conciencia. Yo quería aquí añadir lo que decía Robert Kennedy, la universidad es joven, la universidad es la institución humana más longeva, además en plenitud, en pleno esplendor, con plena vigencia. Es joven porque es una institución que se fundamenta, o que actúa, porque quienes la integramos queremos preservar esa capacidad de que se convierta en el espíritu crítico de la sociedad.
de que la universidad sea la conciencia crítica de la sociedad. Es decir, una institución en conciencia y una realidad en conciencia. En este sentido, dos últimas ideas de este segundo bloque y paso al bloque final y una conclusión. Eh, en este mundo más nuevo, nuestro proyecto como social cristianos es un proyecto comunitario que tiene acentos tan concretos como clásicos. Las prioridades siguen siendo luchar contra la pobreza, luchar contra la falta de empleo, luchar por los derechos civiles, luchar por la paz, luchar por la salud y luchar por la enseñanza. Eh, mm, siempre que leamos análisis sobre el socialcristianismo, sobre la propuesta social cristiana a lo largo de la historia, van a aparecer invariablemente estos elementos. Esto se le reconoce al socialcristianismo, como se le reconoce su aportación decisiva, su liderazgo en todos los procesos de transición de dictadura a democracia que se han desarrollado, tanto en Europa como en América Latina. Y tanto en 1945, a partir de 1945, como a partir de 1989. Este y la consiguiente contribución también a la creación de espacios pues, para la paz, para el empleo, a los derechos civiles. Esto, es decir, que el socialcristianismo es garantía de responsabilidad en el acometimiento de estas tareas, esto es algo históricamente indudable. Pero tenemos que conseguir que no solo lo sea históricamente, hay que dar continuidad a la historia. Es nuestra primera obligación como seres humanos, darle continuidad a la historia. Es la esencia del cristianismo, ¿no? eh, nosotros tenemos una manera muy particular de dar continuidad a la historia, que es la de ser incómodos, ¿no? El deber de incomodidad que decía Emmanuel Mounier. Bueno, el Cristo era signo de contradicción, ¿no? Bueno, una última idea que, bueno, he extraído del pensamiento de Robert Kennedy. Ayer hablábamos también de la importancia de combinar imaginación e inteligencia. Robert Kennedy va más allá. Hablaba de la calidad de la imaginación. Calidad de la imaginación, ¿qué significa? Dirá Robert Kennedy, que ha de predominar la osadía sobre la timidez y el ansia de aventura sobre el amor a la ociosidad. Es decir, el socialcristianismo es todavía como la propia política, no una aventura, ¿no? La definición que daba John Kennedy de la política, una aventura y la más hermosa de todas, ¿no? Y luego la audacia, ¿no? Que prevalezca la audacia sobre la timidez. Bueno, el último bloque, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde estamos? ¿En dónde seguimos estando? ¿Qué podemos hacer? Antes de ir a las conclusiones. Bueno, me voy a Europa, y examino el pensamiento de Richard von Weizsäcker, que fue, como digo, presidente federal alemán, al mismo tiempo que era canciller Helmut Kohl. Sabéis que el padre de von Weizsäcker, al que defendió en los procesos de Nuremberg, fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores en la época del nazismo, en fin, un gran debate perfectamente interiorizado por Ernst von Weizsäcker y por toda su familia acerca de hasta qué punto, que evidentemente von Weizsäcker era un católico que lo que quería era contener en la medida de lo posible los desmanes que estaba combatiendo, que estaba cometiendo el nazismo, pero no se convirtió al mismo tiempo en un partícipe efectivo en el régimen nazi, ¿no? Es decir, una persona, von Weizsäcker, que tiene una herencia personal que nunca ocultó y que compartió con la ciudadanía alemana. Es más, fue el primer alcalde cristianodemócrata de Berlín, es decir, que es un santuario histórico, como sabéis, de la izquierda, de la socialdemocracia, ¿no? Entre 1981 y 1984, ¿no? Siempre definido a sí mismo como un social cristiano. ¿Qué podemos hacer? 10 tareas y conclusiones, y bueno, espero cumplir con el mandato de tiempo como me comprometí con Eduardo. En primer lugar, tenemos que alcanzar transformaciones positivas sin sucumbir a la tentación de la fractura. La fractura no es nunca un método aceptable para el socialcristianismo. De la fractura no sale nada, de la ruptura no sale nada, de la fragmentación
no sale nada nunca. Transformar sin romper. Bueno, este sería el primer mandato. En segundo lugar, voluntad permanente de encuentro, reconciliación e integración. Voluntad permanente. Y con todos, todos, todos. En tercer lugar, eh, debemos pensar, dice von Weizsäcker, en que esto equivale al surgimiento de un nuevo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, los socialcristianos? Eh, a quienes queremos encontrar en la exploración de nuestra propia identidad, con quienes queremos construir. Es una cuestión de pedigrí. Hablábamos antes de ¿no? Decía John Kennedy, ¿no? Bueno, a partir del pensamiento de John Kennedy, pues permitía decir, ¿no? La necesidad de la amplitud, ¿no? De la ampliación, ¿no? De buscar a través de la amistad cívica, del amor cívico, del amor social, que diría, en fin, el maestro San Alberto Hurtado, nuevos espacios, ¿no? Para la militancia, nuevos espacios para el compromiso, nuevos espacios para el reclutamiento de nuevos militantes también, ¿por qué no así decirlo? En cuarto lugar, esta idea me parece sumamente interesante en nuestro devenir, en nuestro actuar, y es que la unión en los grandes objetivos no provoque fisuras, no tenga como consecuencia negativa que se produzcan fisuras en lo aparentemente pequeño. Mantener una cohesión, es decir, que perseguir grandes objetivos de repente no nos transporte a medirnos con la historia y que en todo momento seamos comunidad, que en todo momento estemos cerca los unos de los otros, es decir, que en todo momento tengamos oportunidades como esta que ofrece, en este caso, la Corporación Humanismo y Democracia para encontrarnos, para, para dialogar, para escucharnos. Entonces, en quinto lugar, se pregunta von Weizsäcker que si ha prevalecido el Estado de Derecho, ¿no? Ante la historia, ¿por qué persisten los desequilibrios? ¿Por qué persiste la desigualdad? Pregunto yo, ¿el Estado de Derecho va a sobrevivir si no hace frente a la desigualdad, a los desequilibrios, a la injusticia, a la ausencia de equidad, a la ausencia de oportunidades? Bueno, una porción significativa de nuestra ciudadanía dirá, bueno, ¿y de qué nos ha servido la democracia? ¿Mm? Persiste la desigualdad, persiste la inequidad, persiste. Hombre, podremos decir, bueno, en Chile concretamente, en 30 años, para que, en fin, como nos contaba ahora Eduardo Zafirio, para que datos, digamos, mensurables de 2024, la pobreza bajara del 70 al 7%. ¿Hay algún país en la historia que haya reducido en menos tiempo tanto la pobreza? Pero podemos hacer más en nuestras sociedades para fomentar más la igualdad de oportunidades, ¿m? Para fomentar más la equidad, para afrontar de mejor manera la justicia. Dejo ahí esa pregunta. Y además en un momento en que los dilemas éticos son mucho más fáciles. Yo comentaba ayer que decía mi padre que estar en la oposición a Franco era una cosa muy fácil. Entre crear la democracia para España y prestar acatamiento a la dictadura, no había dilema moral posible, se resolvía muy fácilmente. Bueno, no tengo que explicaros lo que es estar en contra de una dictadura, ¿no? No en absoluto. Pero es que ahora los dilemas son mucho más complicados porque estamos en democracia. Ahora los dilemas, o sea, es mucho más difícil la resolución sobre la base de la reflexión, desde el análisis, y la tarea es más difícil. Sobre todo sabiendo cómo en séptimo lugar, y esto lo hizo von Weizsäcker, ¿no? Desde la próspera Alemania, hay una porción significativa de nuestra sociedad para la que la pobreza sigue siendo un horizonte existencial. Es decir, no son pobres, pero pueden llegar a serlo. Y lo que es peor, tienen la sensación a veces creciente de que pueden llegar a serlo. O en sociedades como la española de que van a vivir peor que sus padres o que sus abuelos.
apasionante tema, ¿no? Cuando te dicen esto y tú les preguntas en qué consiste vivir peor, aparecen problemas muy concretos, pero que si no resuelve la democracia española, el extremismo va a tener de nuevo una gran oportunidad, el extremismo populista, ¿no? El problema de la pobreza, por ejemplo. Por eso, octava reflexión, esta ya más personal que deducida de la lectura de von Weizsäcker. En España, por ejemplo, la medida de la clase de democracia que tenemos y la medida del compromiso de los socialcristianos es cómo estamos afrontando, cómo nos estamos encontrando, cómo estamos dialogando con las migraciones. Evidentemente, es una óptica social cristiana, eh, una óptica de apertura, de integración, de decir, no, son hermanos de otras partes del mundo, muy significativamente de algunos países de América Latina, que vienen a nuestro país, pues eso, lo que decía Robert Kennedy, para mejorar, para poder trabajar y mejorar su vida. eh, que trabajan en granjas o en fábricas, que van a escuelas, que viven en casa, es decir, la historia humana. Pero ¿hasta qué punto nos estamos comprometiendo para instalar esta certeza en la sociedad, que además es el interés nacional, ¿no? Vuelvo al argumento egoísta, ¿no? Es sostenible el estado del bienestar sin las migraciones, pero en todo caso es explicable la historia sin las migraciones. Bueno, esta es la prueba que yo creo que tenemos en Europa en general, en España en particular, ¿no? ¿No? ¿Os acordáis de, como somos todos de la época, de los Bee Gees y Saturday Night Fever, ¿no? Cuando cantaban How Deep Is Your Love, ¿no? Bueno, ¿qué tan profundo es nuestro amor? ¿Qué tan social cristianos somos? ¿Qué tan demócratas somos? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso en este sentido? Dos ideas últimas y la conclusión. ¿Mm? Em, la ruptura y la fractura eh, no son una regla política, son la estrategia, son la herramienta, el medio y modo de vida de cínicos y responsables, no de fanáticos, por lo menos en sociedades como la española. A lo que nos vamos a enfrentar es al cinismo, no al fanatismo, a la hora de desplegar nuestro mensaje, que es especialmente incómodo. La militancia social cristiana es especialmente incómodo cuando ese cinismo irresponsable es profesado por quienes dicen ser cristianos también. Yo, por supuesto, no voy a decir a nadie cómo tiene que ser cristiano. Leo y escucho y veo lo que hacen algunos que dicen ser cristianos, ¿no? Bueno, pero es que de esto se vive en España, ¿eh? Eh, es decir, de la polarización es una gran industria. Probablemente es la fábrica, es la industria, es el sector de actividad que más ha crecido, por lo menos en sociedades como la mía, en los últimos años, ¿no? De esto se vive. Algunos incluso viven muy bien. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que saber que las rivalidades, los antagonismos van a persistir. El mundo no se nos va a unir porque les hagamos, en fin, citas de Manuel Munier y es decir, no vamos a... Recuerdo una vez hablando con un cardenal español, bueno, pues que está ya muy enfermo, ¿no? Hablando de un programa de formación en donde yo participaba, ¿no? Y parecía que me dijo, el cardenal me dijo, don Antonio, dice Enrique, dice, no te empeñes, dice, en lograr la salvación de todos tus estudiantes, que parece que más que como un profesor, hablas como, es decir, estamos lanzando un mensaje, ¿no? Bueno, sabéis cómo es, ¿no? La grandilocuencia profesional, ¿no? Profesoral, la grandilocuencia del docente a veces, ¿no? Que se deriva del amor a la propia profesión, ¿no? No, claro que las dificultades existirán, los obstáculos existirán, ¿no? Pero eso también es la prueba y la medida de nuestro compromiso. Y termino, Sony 43. Hay algo
que en este sentido me parece que dijo, vamos, me parece que es muy útil y que dijo Karl Jaspers, y a lo que estamos llamados los socialcristianos también en nuestro tiempo, y que es algo que sí que podemos hacer. Y que yo, aunque voy a leer el párrafo para que tengamos el contexto, lo resumiría en 4 palabras o en 5 palabras. Necesitamos una profunda comprensión recíproca. Tenemos que comprender, necesitamos ser comprendidos. Queremos comprender, pero necesitamos la comprensión de nuestros conciudadanos, que para nosotros además son nuestros hermanos. Ese, ¿no? El soneto del amor oscuro, ¿no? Uno de los sonetos, ¿no? De Federico García Lorca, cuando dice aquello de quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores, ¿no? Leo el párrafo completo de Jaspers en Origen y Meta de la Historia, en la edición de Revista de Occidente del 68, y termino. Entre los muchos mundos es posible, tan luego como se encuentran unos con otros, una profunda comprensión recíproca. Esto lo escribe en 1950. Cuando se tropieza, se dan cuenta de que en los otros se trata también de lo propio. El contacto entre los hasta entonces distantes produce un mutuo afecto. Ciertamente que todavía no hay la verdad objetivable en una verdad común, pero la auténtica e incondicionada verdad que vivimos los hombres históricamente de diversos orígenes se percibe y escucha mutuamente. Yo estoy convencido de que si creamos un clima en donde nos podamos percibir y escuchar los unos a los otros, el aliento del discurso social cristiano, de la identidad social cristiana, volverá a vivir la misma edad de oro que en 1945 y 1989. Seamos ejemplares en la práctica de esta profunda comprensión recíproca. Y 45, muchas gracias. Fantástico, Enrique. Tu puntualidad Gracias. nos abruma. Lo conseguí. Ok, La entonces, puntualidad, quiero decir. Sí, por favor, siéntanse todos en libertad de plantear sus preguntas a Enrique. Tenemos más o menos 30 minutos por delante, así que voy a estar atento a quienes se interesan por abrir el fuego. mm, A ver, bueno, aquí Hugo habla de la apertura al mundo de la diversidad en el chat. Estupendo. La respuesta es rotunda y bajo todas sus manifestaciones. Em, es decir, el planteamiento social cristiano, por lo menos la identidad social cristiana, tal y como yo la entiendo, eh, mm, obedece a una cosmovisión, a una visión del mundo, por lo tanto es eminentemente cultural, eh, desde la asimilación de una cultura, de un legado de cultura que intentamos enriquecer, que intentamos desarrollar, que intentamos desplegar. Existen muchas formas de compromiso. Ahora mismo en España hay socialcristianos prácticamente en todo el arco político democrático. Pero yo destacaría ahora una figura que a mí me parece sumamente interesante en la vida política española, que es el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que es católico, estuvo visitando recientemente al Papa Francisco, que en su discurso de investidura habla de la aportación, de la contribución del humanismo cristiano a la vida democrática con estas palabras del humanismo cristiano, y que, por ejemplo, milita dentro del Partido Socialista de Cataluña y que ha ganado unas elecciones, obtenido la investidura, es decir, bueno, ha alcanzado unos objetivos, digamos, de estabilidad, diría yo, incluso de normalización política, que en España estábamos anhelando desde hace casi 2 décadas, ¿no? Es decir, no absoluta absoluta apertura a la diversidad. Porque, insisto, os termino, planteamiento, es decir, hay una identidad cultural que se plasma
en el ámbito del compromiso político y partidario, en soluciones, en fórmulas político-partidarias diversas, pero no es un planteamiento que juzga o pretende juzgar a nadie ni las opciones de nadie. Y en este sentido, la consulta, ¿no?, que por el chat eh, lanza Gutenberg sobre la eutanasia. Eh, que es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Eh, Porque desde hace muchos años, pero con especial crudeza, desde hace unos pocos menos, estoy viviendo, en fin, con mucha intensidad y desde una absoluta cercanía el sufrimiento de personas a las que quiero mucho, muchísimo, en fin, determinantes en mi vida. Por ejemplo, mi madre, ¿no? Mi madre, que ya está inmovilizada, eh, quiere seguir viviendo hasta el último segundo de su vida. Y para ella la vida es la vida hasta el último segundo de su vida. Eh, pero recientemente, ¿no? Y es algo que hemos estado hablando también estos días, ¿no? Cuando recibió el León de Oro en el Festival de Venecia, Pedro Almodóvar, por la habitación de al lado, lanzó un mensaje eh, que os comparto por si no lo habéis escuchado, y es que todo ser humano, a ningún ser humano se le debe negar el derecho a vivir y morir como quiera. Y yo, como católico practicante, no sé decir, eh, no sé decir, no encuentro ahora mismo ningún argumento, ningún razonamiento para no compartir lo que ha dicho Pedro Almodóvar. Y estoy, insisto, rodeado de mujeres muy enfermas, que se aferran y agarran a la vida y que muy conscientemente y que quieren llegar hasta el final. No quieren ni oír hablar de esta señora, ¿no? De eutanasia, ¿no? Pero claro, ¿quién soy yo para decirle a nadie cómo tiene que vivir, pero tampoco cómo tiene que morir? Y no digo esto para zafar, sino todo lo contrario, ¿eh? Insisto, ojalá alguien me dé un argumento o me dé otros argumentos para que mire esto de otra manera. Eh, Waldo Chacón, eh, claro, bueno, esta es la tesis, Waldo, o una tesis similar era la que se defendía en un artículo que publicó en 1969 Pierpaolo Pasolini. Y es que el cristianismo no tenía ya utilidad, iba en contra del discurso dominante en sociedades materialistas, en sociedades pues, que idolatraban al becerro de oro, que en las sociedades de consumo, ¿no? Y yo lo que a mí me parece que es más evidente ante la historia, incluso más evidente que el razonamiento de Pasolini, es que el retroceso de la opción social cristiana en la vida pública y política y una opción social cristiana explícita y con acentos explícitos, y el retroceso de la calidad de la democracia y la tendencia a la fractura, fragmentación, polarización y agresión dentro de la democracia se corresponden fielmente, ¿no? Yo he resumido eso, perdón si me cito a mí mismo, prometo no volver a hacerlo, en que a más socialcristianismo, más democracia, y a menos socialcristianismo, menos democracia, menos y peor. Pensemos en las épocas de la historia en donde formaciones socialcristianas, incluyeran o no la fe dentro de su logotipo, tuvieron presencia y participación protagónica en la vida pública y política. Estoy pensando, por ejemplo, en el MRP francés. Sin el MRP no hubiera sido posible la integración europea, sin el partido de Schuman y Bidot, ¿no? Eh, y desde que esa opción, digamos, social cristiana, no es una opción de gobierno, no es una opción de masas,
pues tenemos más polarización y más agresividad. Ah, yo creo que también ahí radica en este momento el atractivo del socialcristianismo. Ya no es, digamos, no es la opción, por así decirlo, cultural, en fin, como diría un granchano, hegemónica, ni siquiera dominante. Los socialcristianos tenemos algo ahora mismo de resistentes, de contraculturales, em, de poco razonables, ¿no? Ya sé que demostró Juan Pablo II en Fides et Ratio porque era razonable creer, porque era razonable tener fe, pero cuando explico por qué soy cristiano, lo que digo siempre es que me parece fantástico unirme a la chaladura de las miles de millones de personas que me han precedido y que han creído que el hijo de un carpintero de Galilea es el Hijo de Dios. Sobre la historicidad de Jesús no hay duda, ¿no? Eh, en fin, Jesús es más histórico que los Beatles, ¿no? Los evangelios empezaron, el primero de los evangelios se empezó a escribir 11 años después de su crucifixión y de la separación de los Beatles han pasado 54 años, ¿no? A ese respecto no hay duda, ¿no? Y hay algo que a mí me parece que pertenece a una esfera que no es ni humana, ni terrenal, y es la vigencia de las palabras. Nada de lo cuanto yo estoy diciendo o estoy escribiendo seguramente va a resistir el paso del tiempo. Lo que dijo Jesucristo ha resistido admirablemente el paso del tiempo. Bueno, es más, parece que está aquí entre nosotros, ¿no? O sea, la lectura de la palabra de Cristo es un ejercicio de actualización permanente de las propias convicciones, ¿no? Eh, el poscristianismo y la posreligiosidad, en definitiva, Waldo, ha llevado a una sociedad más polarizada y más agresiva. Sí. O, si quieres, invertimos los términos, ¿no? Tenemos una sociedad más fracturada, más fragmentada, más polarizada y más agresiva porque falta presencia visible del socialcristianismo. Y no será porque nosotros no nos esforzamos, ¿no? Pero claro, lo que nosotros estamos diciendo le resulta muy incómodo a la industria de la polarización, que hay una industria, que esto es una industria, que esto es una estructura muy potente y que además se retroalimenta desde todos los polos que, perdón por la redundancia, polarizan, que fracturan, ¿no? Que fomentan la agresión. Que para alguna gente somos el enemigo público número uno, ¿no? Eh, mm, Patricio Young sobre el diálogo entre socialcristianismo y socialismo democrático, ¿no? Eh, yo, bueno, no puedo estar más de acuerdo, Patricio, en buscar espacios comunes. Hablaba antes de Illa. Illa llevaba en la lista del PSC a integrantes de Units para Avanzar, que son socialcristianos, herederos de la antigua Unión Democrática de Cataluña, y su líder, Ramón Espadaler, es en este momento conseller, es ministro, digamos, de Justicia de Cataluña en la Generalitat de Cataluña. A mí me parece que esta es una apuesta ganadora. Es decir, o sea, una apuesta ganadora, quiero decir, no tanto electoralmente, que tendencialmente puede serlo también, ¿no? Como que demostrar a la sociedad, compartir con nuestra conciudadanía, que las grandes tradiciones de pensamiento democrático somos capaces de encontrarnos, de dialogar, de hallar puntos de encuentro y sobre esos puntos de encuentro construir propuestas programáticas, propuestas de gobierno, es decir, eh, cómo se hacen, cómo se hace las transiciones a la democracia, cómo se hace la construcción europea, cómo se edifica em, un Estado que se convierte en una herramienta al servicio de acción, desde el diálogo entre socialdemocracia y socialcristianismo. Algunas figuras importantes del liberalismo en Europa, por ejemplo, como Jean Monnet. Bueno, esta fórmula ha funcionado bien, incluso muy bien. Incluso en Europa vivimos todavía de las rentas de los logros de esta fórmula, ¿no? Yo, desde luego, creo que la experiencia y adicionalmente la experiencia en términos vivenciales de enriquecimiento personal es extraordinaria. El diálogo con tus complementarios, no con tus adversarios. Yo ya no,
en esta dialéctica autoritarismo y totalitarismo, democracia, polarización, cultura del encuentro y yo como socialcristiano cuando dialogo con un liberal clásico, cuando dialogo con un socialdemócrata, con un conservador clásico también, ya es que no exploramos las diferencias. El patrimonio compartido, lo que hemos construido juntos, es tan grande, es tan importante que, bueno, Patricio, yo insisto en lo que decía al principio, aunque no puedo estar más de acuerdo. Y mm, eh, sí, que cómo lo veo. Bueno, creo que he respondido ya, Juan Pablo. Eh, a mí esto es decir, que haya espacios como amarillos donde se pueda producir esta convergencia central. Y lo que es más importante, espacios en donde todo el mundo preserva su identidad de partida y su identidad de llegada, en donde a nadie se le pide que renuncie a sus ideas. Justamente lo que se pide es para enriquecer la diversidad, para enriquecer la pluralidad, para enriquecer el proyecto, que todo el mundo explicite y comparta sus ideas. En donde lo que nos interesa es sobre la base de un proyecto común y de objetivos comunes, sobre un horizonte común, organizar el cambio, que eso es decidir democráticamente, como decía Martin Luther King, organizar el cambio todos juntos, es decir, preservando nuestra identidad. A mí eso me parece, ya no desde el punto de vista político y organizativo, que también, desde el punto de vista humano, me parece tan rico y sobre todo lanza a la sociedad un mensaje tan potente, ¿no? Es decir, no, miren ustedes, nosotros hemos sido capaces de construir eh, diversos, diferentes, ¿no? De encontrarnos y edificar de manera compartida. Bueno, yo esto evidentemente lo veo muy bien, ¿no? Diego Hurtado, perdón. Uf, eh, ¿Cómo pensar el mercado y las situaciones del neoliberalismo desde 2008 y el surgimiento de las redes sociales social cristianismo? Bueno, gracias a ti, Diego. Hay un problema en las redes sociales. Son esquemáticas, son maniqueas. Albert Camus decía que teníamos que luchar por los matices, ¿no? Un amigo mío de Unió de Lleida em, decía, no, es que los socialcristianos somos la fuerza de la nota a pie de página, ¿no? Siempre aclarando, ampliando, ¿no? Matizando, ¿no? Lo que decimos, lo que nos distinguen son los matices. Los matices en redes sociales son un imposible. Las redes sociales han contribuido, yo creo, muy decisivamente al empobrecimiento del espacio público y del espacio político, al empobrecimiento del diálogo, del encuentro, del debate. Por lo tanto, yo no encuentro que ese sea precisamente un espacio amable, ¿no? Y respecto al neoliberalismo, ¿no? Yo creo que hay algo que no hemos entendido, yo el primero, ¿eh? Bueno, y quien no haya entendido que me corrija y felicitaciones, ¿no? Porque por lo menos a mí me ha costado casi 60 años entender neoliberalismo, capitalismo salvaje, y no son propuestas económicas, son propuestas culturales. Es decir, la edad de oro del mercado, eh, el mercado libre, quiero decir, imprescindible para el funcionamiento de las grandes democracias, de las democracias modernas, ¿no? Con la aplicación de la ley de oferta y demanda para poner precio a las cosas, ¿eh? Que para eso sirve el mercado, para poner precio a las cosas solo y exclusivamente, ¿no? Por eso decía Pasolini que el cristianismo es incompatible con cualquier forma de doctrina que piensa que se le puede poner precio a todo. Cualquier forma de doctrina para la que no existe lo sagrado, ¿no? Trata de aniquilar lo sagrado. Claro, es decir, cualquier forma de doctrina a la que le molesta el amor, la amistad, la fraternidad, la persona y la comunidad, ¿no? Y la edad de oro, digo, digamos, digamos del capitalismo, es la que va de 1945 a 1978.
Era la época de la reconstrucción de Europa, del Plan Marshall, entró en Europa mucha inversión extranjera, o sea, básicamente estadounidense, por lo tanto, pero hubo paz social, o bastante paz social. Por lo tanto, la cuestión, es decir, el neoliberalismo no quiere tanto ganar una guerra económica, por así denominarlo, entre comillas, la guerra económica, porque eso está ya resuelto. Vivimos en sociedades en donde existe el libre mercado, no sociedades de mercado, sino sociedades en donde existe el libre mercado. Yo creo que esto no es algo que esté en debate, por lo menos para la inmensa mayoría de nuestra conciudadanía, ¿no? La utilidad del mercado como herramienta. La guerra que ha declarado el neoliberalismo, algún jefe de Estado de algún país vecino, por ejemplo, em, lo dice él mismo, es la denominada guerra cultural. La batalla que plantea es la batalla cultural. Y es una guerra, una batalla que de cultural tiene muy poco. Ahí sí que, ese sí que es un conflicto lo que se está, y es una guerra que ha declarado, ¿eh? Yo creo que no, es decir, son términos en donde no podemos entrar, lo digo con, en fin, con todo el respeto a muy queridos amigos que trabajan en esto tratando de contrarrestar, es decir, con toda la buena voluntad del mundo, ¿no? Han aceptado el desafío, han aceptado esa declaración de guerra, ¿no? Porque todo verdadero gran proyecto político, gran proyecto histórico, y lo que trata es de establecer un determinado estado de cultura. Se domina a través de la cultura. Aquí no hay participación, aquí hay afán de dominación. Por poner un ejemplo, ¿no? La motosierra no, hacer funcionar una motosierra no es la mejor manera, pienso yo, de animar a la fraternidad entre las naciones, entre los pueblos y entre las personas. No, tampoco engaña a nadie, ¿eh? El recurso a esa fórmula, ¿no? ¿Qué podemos hacer los socialcristianos frente a esta declaración de guerra? Bueno, creo que tanto en el ámbito del pensamiento como en la acción política y la acción de gobierno, mm, el socialcristianismo ha demostrado en Chile, pero también en los grandes países europeos occidentales, ¿no? O sea, no solo un gran país como Chile, sino un gran país como Francia, como Italia, como Alemania, como Austria, que no se construye declarando ningún tipo de guerra o planteando ningún tipo de batalla. Eh, Se construye desde una cultura política compartida y se construye gestionando el mercado con responsabilidad, buscando la equidad, en equilibrio, en el cuadrilátero perfecto, diría yo, con el Estado, con la persona y con la comunidad. Yo me remito también ante la historia a las experiencias exitosas de crecimiento de grandes estados democráticos, como son los nuestros, en la historia. Em, pero termino, insisto, el desafío de las redes sociales, es decir, las redes sociales están contribuyendo, yo diría que muy decisivamente al empobrecimiento de un debate que se toma la vida política en el mejor de los supuestos como si fuera un derbi. Y en el peor de los supuestos, como si fuera los Juegos del Hambre. ¿Habéis visto esa serie de películas con Jennifer Lawrence y al final solo sobrevive uno de los concursantes y el trabajo de los concursantes es matarse los unos a los otros? Algunos quieren que la política sea los Juegos del Hambre. Bueno, Raúl Martínez, los socialcristianos en Europa dialogan, pactan y gobiernan junto a la derecha, y si es posible hacerlo en Chile, excluido el Partido Republicano. Yo creo que, vuelvo a repetir, bueno, igual no lo expliqué suficientemente o añado este matiz, este acento, y gracias Raúl, porque probablemente no lo explicité suficientemente. Aquí la divisoria es entre democracia y no democracia, y sobre todo en el ámbito, antes hablaba con Waldo de esto precisamente, ¿no?
en el ámbito del estilo, ¿no? De la forma, de la cultura política, entre el hacer democrático y el hacer no democrático. Hay un estilo democrático eh, que se alimenta, que se nutre de la mesura, de la templanza, de la sencillez, de la accesibilidad, de la contención, de la moderación, del diálogo, del encuentro. Esto distingue al demócrata, ¿no? Sea social cristiano, socialdemócrata, liberal, conservador, es decir, pertenezca a cualquiera, conservador y liberal en su acepción más clásica, ¿no? Estoy pensando, en el caso conservador, pues en Winston Churchill, en Harold Macmillan y Anthony Eden o Edward Heath, grandes europeístas, por cierto, y en el caso del liberalismo, pues estoy pensando, por ejemplo, los propios Kennedy, ¿no? Tradición anglosajona, estoy pensando en Jean Monnet, estoy pensando en mi maestro italiano Giuseppe Galasso, que fue uno de los fundadores del Partido Republicano. Y luego está la forma de hacer, la forma de estilo eh, no democrática, ¿no? Eh, que se reconoce en el lenguaje, en la actitud, en la difamación, la descalificación, la persecución. Sí, sí, ¿no? Bien, insisto, dentro del cuadro democrático yo creo, Raúl, que es posible dialogar, gobernar y llegar a acuerdos con todos. Fuera del cuadro democrático, a mí me parece el diálogo, el encuentro y ese café que no se tomaron Largo Caballero y Gil Robles, pero por descontado, ¿eh? Pero por descontado. Ahora, gobernar con con esas formas, o mejor dicho, con esa ausencia de formas, con esa ausencia de estilo. Decía Joan Sales en una carta a Marius Torres, dos grandes poetas, bueno, novelista y poeta catalanes en 1936, socialcristianos ambos, eso lo decía Joan Sales, un poco una imagen un poco entre grandilocuente y literaria, que solo había un pecado que el Señor no perdonaba, y era la falta de estilo. Hay algo, seguro que el Señor lo perdona eso también, ¿no? Pero lo que estaba queriendo decir esa carta a Joan Sales es que tenemos una obligación como seres humanos muy elemental, y es tratar bien a los demás, tratar bien al otro. Eh, y a partir de ese presupuesto, eso es humanismo, ¿no? Es decir, caminar con los zapatos del otro, reconocernos en la experiencia, en el sufrimiento y en la alegría del otro. Te acabo de enviar una felicitación a un antiguo alumno mío del curso 98-99 que acaba de acreditar como profesor titular. No os imagináis la alegría que tengo, no sé si se me nota, ¿no? Eh, bueno, es que la vida va de esto, ¿no? De padecer con el que padece, sufrir con el que sufre y alegrarse con el que se alegra, ¿no? Dentro de ese cuadro, claro que es posible dialogar, llegar a acuerdos y gobernar. Y Jorge, perdón, que a ver si consigo bajar. em, Antes de aquí. Mm, sí, sobre el impacto, pregunta Jorge, de la Escuela de Salamanca en el socialcristianismo español. Es curioso cómo la Escuela de Salamanca se ha estudiado desde el ámbito, digamos, académico católico clásico y luego se ha revitalizado su estudio por pensadores, digamos, católicos y liberales, son, que al mismo tiempo se declaran, pues estoy pensando, por ejemplo, en Victoriano Martín, al que conoce Gutenberg, y se declaran al mismo tiempo libertarios y partidarios de la teología de la liberación. La explicación de Victoriano es que él está a favor de la emancipación de los pueblos, pero a los pueblos se les emancipa aplicando la teoría libertaria, ¿no? Bueno, es un planteamiento fantástico para tomar un café o una cerveza o incluso para dialogar académicamente. Yo no sé si hay tanta compatibilidad, ¿no? El socialcristianismo, perdón, español tiene una enorme figura, de la que hablaré, por cierto, un poco pasado mañana. Es un admirador y un tratadista de la obra pues, de Vitoria y de la escolástica tardía española, que es José María Semprún Gurrea.
que fue yerno de Antonio Maura, fue ministro de Estado del Gobierno de la República en el exilio, que es el padre de Jorge Semprún y de Carlos Semprún, en fin, parte un poco de la dinastía política de los Semprún Maura. Pero esa militancia del socialcristianismo español en tiempos republicanos, tanto en España como en el exilio, pues aproximadamente entre los años 25 y 65, José María Semprún empieza a escribir el año 27, luego funda Cruz y Raya con José Bergamín, esta gran revista, se convierte en corresponsal general del diario Esprit o de Esprit, perdón, la revista Esprit en España y muere en el exilio en Roma en el año 66. No ha tenido, y esto es muy interesante, por tanto, lo que preguntas, Jorge, no ha tenido tanta continuidad en nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, como social cristiano, admito que no he dedicado tanta atención a la escolástica tardía, pero hacer una lectura social cristiana de Vitoria para un libro, para un trabajo fin de máster, para una tesis doctoral, esto sería fantástico, pero fantástico, ¿eh? Sería fenomenal. Prosigo, Patricio. Disculpa que te interrumpa, Sí, Enrique, no, solo para decirte que esta última pregunta de Patricio Young sería la pregunta final para tu sí. desarrollo y con eso estaríamos cerrando. Voy a ver, porque hay otra de Felipe. Voy a intentar preguntar gracias Eduardo, voy a intentar responder a ambas. Ah, bueno, que era, No, que no, pedía la intervención de Felipe, que era que con la pregunta de Patricio cerrábamos. Gracias, Felipe. Eh, bueno, esto que dice Patricio es un temazo, ¿no? Abre, como decimos en España, otro melón, ¿no? Que es el estratégico. Yo creo, es un concepto que he utilizado, que no he inventado yo, que lo aborda como, en fin, os leí antes Jaspers, que lo aborda Denauer, que lo aborda también Robert Kennedy, que es un concepto, digamos, a lo mejor menos enfático, menos intenso, menos demandante que fraternidad, que es el de comprensión. Yo hablaría de que efectivamente yo creo que necesitamos ideas claras, directas y precisamente comprensibles para todos. Y yo diría que sería bueno construir de a poco, ¿no? Es decir, ser modestos en cuanto a la propuesta, ¿no? Al ejercicio de comprensión, yo creo que nadie no se va a sentir llamado, ¿no? El ejercicio de comprensión recíproca y a caminar con los zapatos del otro y a hacer nuestros los problemas, pero también las alegrías. Yo creo que el concepto sería ese, ¿no? O por hablar o añadir ese segundo elemento, ¿no? Comprensión recíproca, ¿no? Eh, sí, la fraternidad ha retrocedido frente a la solidaridad, ¿no? En términos, digamos, terminológicos, perdón por la reiteración, en términos conceptuales, ¿no? Bueno, la comprensión es ya mucho, ¿eh? En un mundo en el que los seres humanos están decididos a comprenderse recíprocamente, la polarización, la fragmentación, la fractura no disfruta de espacio ya. Se me ocurre en este momento, perdón si ya estoy un poco espeso, se me ocurre que no es un mal planteamiento de partida. Y bueno, son y 17, perdón si me he excedido en 2 minutos un poco del tiempo que tenía adjudicado. Y bueno, muchísimas gracias por la participación y bueno, muchísimas gracias porque habéis dado ya por lo menos que yo piense ahora 2 o 3 temas de tesis de libro o de tesis doctoral. Es una cosa que uno agradece siempre, siempre mucho. somos Mm, nosotros, Enrique, los que tenemos que agradecer tu gentileza nos has dejado un tremendo montón de cosas sobre el escritorio para pensar. Yo por lo menos me quedo con mucha tarea. Este, felizmente alcanzamos a hacer varias preguntas y de buen contenido, así que mm. me quedo tranquilo con la manera en que hemos dimensionado esta conversación. Estamos muy agradecidos. No sé, Felipe, Gutenberg, si quieren agregar algo para el cierre del evento. Solo agradecerte, Enrique. Estuvo muy Ujú. bien. Además, aprendimos un método que no habíamos aplicado antes de conversación, que fue muy Sí, productivo. sí, así Eh, es. Así que muy agradecido. No sé si tú quieres cerrar con algo. Yo por mí no sé, Gute, tú quieres decir algo.
Solamente agradecer y aplaudir a Enrique, con admiración. Bueno, muchísimas Fantástico. gracias. Un aplauso Muchas entonces, Enrique. gracias. No, el Gracias por tu aplauso es para gentileza. vosotros. Muchas gracias. Cuídate, un abrazo. Cuídate. Chao, Un chao. abrazo. Adiós. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Gracias por la participación y ya estaremos invitándolos de nuevo a otras conversaciones tan interesantes como esta. Hasta luego. Gracias. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.